Marta, Sí. vayamos dándole un poco más de profundidad al asunto con respecto a la novela, porque me interesa mucho que la gente sepa que esta es una novela, no solamente es una novela de aventuras, es una novela que tiene mucho que ver con una épica, la épica de una niña irlandesa que llega huérfana a un rancho y sufre todo tipo de maltratos, pero esa niña es voluntariosa y va adquiriendo elementos de la cultura quiligua hasta realmente convertirse en una. Me gustaría que lo ampliaras un poco, mi querida Marta. Pues, pues yo le di, pues en primer lugar, ella, el primero que la adopta es Chimiquil, ¿verdad? Y la adoptan también las trabajadoras. Y en esto Chimiquil traía un sobrinito de él que era un poquito más grande que la niña. Y pues ellos se quedan maravillados cuando la ven por el cabello, porque era muy pelirroja y ellos nunca habían visto un cabello de ese color, ¿verdad? El caso es que la niña de entrada ella era sobrina del dueño del rancho, que era Percy O'Brien, ¿verdad? Entonces él estaba casado con la que realmente era la dueña del rancho, ¿no? Que era la que tenía, era la verdadera dueña, pero él pues sabía manejarle muy bien el rancho, sabía manejarle muy bien el ganado y sabía manejarla muy bien a ella. Entonces, pues le daba preferencia y tenían puros hijos hombres, ¿no? Y no habían tenido una niña. Entonces llega la niña y la mujer la rechaza porque dijo, pues el marido se va a encariñar con la sobrinita y si yo tengo una hija, pues no me la va a querer y entonces la hace a un lado. Entonces la niña crece y el primero que la abraza en un pleito porque la quiere hacer comer a fuerzas la tía, ¿verdad? La esposa del tío. Y la niña irlandesa y voluntariosa no se deja y le escupe, no sé, me acuerdo que le hace ahí. Entonces el tío para componer las cosas agarra a la niña y la lleva a la cocina y se la deja a Dominga, que Dominga es la que cuenta parte de la historia, ¿verdad? Entonces Dominga ya se la lleva a la cocina y allá estaba Chimicuil con las cocineras tomando café y le dan préstame la coloradita, le pone la coloradita, la abraza y abraza a la niña, entonces ahí se hace el clic con ellos. Ellos se encariñan con la niña y la niña con ellos, entonces se va quedando a un lado y al rato andaba por todo el rancho con los vaqueros en los caballos de vaga, arriba de los árboles, haciendo, pues viviendo como se vive en un rancho, ¿no? Libre y soberana, hacía lo que le da la gana, hasta que llega una tía que era tía en realidad de Percy, pues de Percy O'Brien, la tía Ruth, que era un personaje pero maligno y doble moral y todo, y malvada. Y entonces ve a su sobrinita y la encuentra que está tratada como sirvienta y la encuentra que anda vestida con un overol y toda mugrosa y todo lo demás. Dijo, no, esta es mi sobrina, hija de mi sobrino tal y tal, y yo no lo voy a permitir. Y la empieza a educar. Pero la muchachita Samantha, la Sami, le decimos Gerardo y yo, oye, ¿cómo va la Sami? Le decimos, al libro le decimos la Sami. El libro se llama La Sami, ¿verdad? Oye, ¿cómo va la Sami? Ay, ya vendí una Sami, le digo. Entonces, pues la Sami, la empezó a manipular, ¿verdad? Le sacaba las cosas que quería y por ejemplo, que le dieran un caballo, cosas así que ella quería, y se dejaba poner los vestidos bonitos que le ponía la tía, que la quería traer como muñeca porque estaba pues graciosa, no era bonita, era graciosa, ¿verdad? Era muy chiquita, delgadita, muy flaquita pero lo que tenía muy bonito pues eran sus ojitos y el cabello muy abundante y rojo. Entonces, pues así lleva un estira y afloja con la tía, quitándole, pero la tía, vieja de mar, muy vieja de mar y mañosa como ella sola, vio que jugaba mucho con Tomás y dijo, no, esta se va a enamorar de y yo lo prevengo, ¿verdad? Y lo separa.
Pero Samantha no lo permite, no lo permite, no lo permite, les hace los berrinches, se le escapa y se va por Tomás y se lo trae al rancho y doblega a la tía y hace que Tomás no se vaya. Pero pues sí, Tomás, cuando entra la revolución, no voy a contar qué pasa ahí, ¿verdad? Porque te voy a contar todo el libro. Entonces, cuando pasa ahí sucesos y se tiene que ir del rancho, corrido, ¿verdad? Porque descubren pues que sí, crecieron y ellos siguieron. Marta, Dígame. yo le quiero preguntar, porque es un tema interesantísimo, porque aparte de que el libro cuenta una historia muy natural, usted hablaba, cuando lo hablamos en privado, hablaba de que pues la religión no jugaba un rol tan importante Mm, en el caso sobre todo, no solamente de los quiliguas, sino de las personas europeas que llegaban, ¿no? Era más o menos como que los sí, complejos y la religión no eran dominantes en la cultura baja ujú, californiana de principios de para siglo, nada, para nada. y usted hace una novela que al mismo tiempo que es muy interesante, es histórica, también es muy cachonda. Me gustaría que se extendiera un poco la cachondez de la novela, porque es maravillosa esta parte. Es que, bueno, es muy curioso. Yo a veces termino pidiendo disculpas y cuando no lo he querido volver a leer porque digo, ¿cómo me atrevo yo a escribir estas cosas, por Dios santo? Pero como te conté la vez que conversamos, yo dejo a los personajes que hagan lo que les dé la gana. Entonces, si eran baja californianos, en primer lugar, los indios, los Kiliwas nunca aceptaron a las misiones. Fueron y les quemaron la misión de Santa Catarina y ellos no aceptaron a los curas que los bautizaran ni nada, nunca. Entonces ahí no entraron. Pues no, ellos seguían siendo libres y con su vida sexual como es primitiva, pues, que no hay las restricciones morales de la religión. Entonces, estos europeos, pues sí tenían religión, podían ser creo que eran, había luteranos y presbiterianos, creo que también, pero el caso de estos del libro, pues yo los pongo católicos, son irlandeses, ¿no? Los tengo que poner católicos. Y los puse católicos, pero pues cada cuánto venía el cura a verlos, allá cada una vez al año, o cada 2 años, una cosa así. Entonces los otros no tenían, entonces fue lo que a mí más me llamó la atención de las personas cuando los escuchaba platicar y veía pues que eran libres, que no tenían todo ese condicionamiento, ¿cómo diré yo? Moralidad, que te dicen esto no, porque esto no, y acá, que las monjas que te vas a ir al infierno, que te vas a morir, que vas a poner en vergüenza a tu familia. Para ellos eso no existía. Entonces yo, mis novelas, todos mis, bueno, esas dos, no, tengo dos novelas, la de los gambusinos también. Yo muestro esa parte libre de esa gente que no estaban regidos por la moralidad europea, la doble moral. Entonces, y más la tía Ruth, que era una hipócrita de marca, ¿no? Y las gringuitas que venían de visita con el Tomás, que hacían lo que querían, nomás que no pasara nada de que fueran a tener un hijo quiligua, ¿verdad? Entonces, pues yo retrato eso, traté de retratarlo, claro, tal vez, me atreví a hacerlo, yo sé que fue un atrevimiento. eh, ah, una vez presenté Los Gambusinos, que ya lo tenía, y no me querían dejar que lo presentara en el sindicato de maestros jubilados, que porque decía muchas groserías y que porque tenía escenas y me presentó una persona ahí muy persinada y decía, pues no hay por dónde leer, le decía, por donde fuera pasa algo. Y entonces, pero nada más se fijaban en eso, pues, no se fijaban, no se daban cuenta que yo estoy haciendo un retrato de cómo eran, pues, no tenían esa moralidad, no tenían esa libertad no había eso de que te soy fiel lo primero, cuando me casé y que yo fui a aquellas regiones, pasando de donde yo vivía al Valle de la Trinidad por una carretera que se llevaron unas crecientes de los 70 por allá. Lo primero que pasé fue que estaba
todavía el Tajabancito, donde dos se habían matado por una quiligua, dos hombres, y ahí habían tenido al que se murió. Después la conocí a la quiligua mancornadora, ¿verdad? Se me mataron, se mataron ahí los dos. Yo me tocó ver ahí donde le pusieron sombra para que no se descompusiera mientras lo recogían. Me tocó verlo, por poco me toca verlo ahí al señor tirado, ¿no? Pero ya no me tocó, nomás me tocó ver los restos de donde había estado. Pero el hecho era que esta quiligua traía dos hombres ahí y los dos terminados agarrados a tiros y uno mató al otro. Y Sí. así, así, No, así las pero cosas. también, también hay una Sí. parte